No hay otro evangelio. Hoy en día escuchamos acerca de muchos puntos de vista en cuanto al tema de la salvación, así como existen muchas denominaciones en medio del cristianismo que aseguran que predican el verdadero evangelio. Pero, ¿en quién podemos confiar? Vivimos tiempos que Pablo calificó como peligrosos, no porque la violencia o la guerra se iban a incrementar, sino porque muchos falsos maestros se levantarían y la apostasía crecería. En el programa anterior estuvimos hablando sobre el verdadero evangelio. Hoy en nuestro programa de la Última Reforma tocaremos el tema: ¿existen otros evangelios y son estos verdaderos? Hebreos 9:10. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La última reforma en Cristo, con su gracia y su mente. Les habla Afonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Les doy la bienvenida a todos aquellos que están sintonizando el programa por primera vez a través de todas las redes sociales donde estamos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Les ruego que nos des un like a este video si te interesan estos temas, como muestra de apoyo, y se puedan también suscribir a nuestro canal para que apoye este ministerio y así podamos seguir haciendo correr la palabra por todos los medios. Declaramos que los ojos del entendimiento son alumbrados por el Espíritu de Cristo a través de su palabra. El tema de hoy es: no hay otro evangelio. La palabra evangelio existía mucho antes de Cristo, pero en un contexto militar. Después de cada victoria, un mensajero salía a llevar de ciudad en ciudad las buenas nuevas de la victoria en el campo de batalla. Esta buena noticia era destinada a un grupo de personas que no habían participado en la batalla. Siempre fue en forma de un anuncio, nunca fue en forma de un consejo de algo que tenían que hacer para recibir algo a cambio. Era el anuncio de algo que se había hecho a favor de muchos que no habían hecho nada. Así pasa también con los creyentes que anuncian el evangelio de la gracia de Dios. Ellos anuncian las buenas noticias de salvación, de todo lo que Cristo hizo a favor de los herederos de la salvación, los cuales no podían hacer nada para ganar la salvación, como dice Juan capítulo 19 versículo 30 y Hebreos 10 versículo 7. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En Efesios capítulo 2 versículo del 4 al 7 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si nosotros no vemos el evangelio como un anuncio de algo que ya fue hecho a favor de los muchos que no pueden hacer nada, entonces lo veremos como algo que tenemos que hacer para recibir algo a cambio. Cuando esto pasa, el evangelio deja de ser una buena noticia para convertirse en una mala noticia o un falso evangelio. En el programa anterior estuvimos hablando sobre el verdadero evangelio, que en resumen es la buena nueva de Jesucristo anunciada y creída por la fe. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Trata de todo lo que fue hecho por Cristo en la muerte en la cruz y su resurrección a favor de los escogidos. No son recomendaciones o instrucciones morales, ni tampoco son órdenes de algo que falta por hacer. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, según Romanos capítulo 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo se nos da gratuitamente por gracia y a través de la fe, es decir, por confiar en lo que Cristo hizo. Es un regalo gratuito de Dios,
no es por obras, es decir, no es por nuestra obediencia o nuestros esfuerzos, para que nadie se gloríe según la carne. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El anuncio ha de ser así para que toda la gloria en la salvación sea solo de Dios. El evangelio tampoco es Dios haciendo su parte y el hombre haciendo la suya o tratando de cooperar con la gracia de Dios para completar la obra o la otra parte que Dios no pudo terminar o poner ahora una nueva obra. Predicar esto también sería adulterar el evangelio. Es más, sería ahora endeudarnos con Dios. Es anatema, es otro evangelio. Ahora, ¿qué dicen las escrituras sobre otro evangelio? Pero ¿por qué Pablo les dice a los Gálatas que ellos están en otro evangelio y que es falso? Veamos Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 10. Leemos: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Las iglesias de Galacia, que ya conocían de la mano del propio Pablo el evangelio de Jesucristo, están ahora aceptando y dando la bienvenida a los falsos maestros judaizantes, y esto desagradó en gran manera a Pablo, quien fundó y estableció esas iglesias bajo el mensaje verdadero de Cristo y este crucificado, esforzándose así para hacerle resplandecer la luz del evangelio. Pero las noticias que le habían llegado a Pablo no son de avance ni de crecimiento, sino más bien de retroceso, al punto de la apostasía, y por ello está perplejo y asombrado. Pablo no da crédito a las noticias que le llegan de los creyentes de la región de Galacia. Para Pablo, la situación de allí, que afecta a la salvación y por tanto a la gloria de Dios, ya ha pasado el límite de su tolerancia. Pero aunque le reprocha, no lo rechaza. Dice: no que haya otro, no lo hay, sino que algunos falsos maestros judaizantes que os perturban o crean problemas y quieren pervertir el evangelio de Cristo en algo totalmente opuesto. Esos falsos maestros judaizantes se introdujeron en las iglesias de Galacia para tratar de persuadirlos a que rechazaran las enseñanzas de Pablo y que aceptaran un evangelio diferente, adulterado y pervertido. ¿En qué consistía el falso evangelio judaizante? Bueno, además de creer en Cristo, se debía incorporar estas tres cosas. Por ejemplo, la circuncisión. Al obligar a cortar el prepucio, lo que realmente cortan y mutilan es la gracia de Dios. También observancia y obediencia a la ley. Y por último, observar y celebrar fiestas y días sagrados. Aquí les dejo un par de versículos que tiran por tierra esta errónea y erática enseñanza. Romanos capítulo 3 del versículo 19 al 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También podemos leer Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando Pablo les escribe alejado, alude a una deserción militar o política, lo cual se castigaba con la pena capital, o sea, la muerte. El llamado a salvación es para los muchos, ya que Él en la cruz cargó y llevó el pecado de todos sus escogidos. Podemos leer en Isaías capítulo 53, versículo 6, y fue también la propiciación de todos los pecados de sus escogidos. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leamos Juan capítulo 1, versículo 29. Y por eso es importante recalcar que el llamado de Dios es para todos, mediante la fiel predicación del Evangelio. Haciéndolo, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Solo hay un evangelio, solo uno, y el que predicaban y aún hoy predican los judaizantes es una perversión del evangelio de la gracia recibido por la sola fe. Al añadir la ley al evangelio de la gracia de Cristo, los falsos maestros fueron eficaces en destruirla por completo y de ese modo convertir el mensaje de favor de Dios para nuestro beneficio y provecho y para su gloria en un pseudo mensaje de favor divino, pero antes ganado por méritos humanos. Y Pablo lo rechaza tajantemente. Ellos no negaban, por así decirlo, las verdades del evangelio en sí, pero sí lo adulteraban, mezclaban, deformaban y distorsionaban. Para ellos Cristo no es suficiente y por eso añadían obras complementarias a la gran y única y perfecta obra de la cruz. Mas si aún, hablando hipotéticamente, nosotros o un ángel del cielo, incluso un ser angelical, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que es la gracia de Dios en Cristo a través de la fe sola, sea anatema, o sea, maldito. Como antes hemos dicho, esta importante verdad merece repetirla. También ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que haber recibido, sea anatema. El evangelio de Cristo es uno, puro, simple y siempre será el mismo, y no admite añadiduras ni sustracciones. La añadidura es sinónimo de un completo y obstinado repudio al carácter todo suficiente de la redención obrada por Cristo, una vez por todas en la obra perfecta, de la misma manera que una bebida puede ser muy saludable y refrescante, pero cuando se le añade una gota de veneno llega a ser mortífera. Y Pablo no iba a permitir jamás que una sola gota de legalismo se mezclara con la gracia pura de Dios. Si una ley, incluida toda la ley de Dios, se añade a su perfecta gracia, la gracia divina deja de ser gracia. Los enemigos más grandes de la iglesia no son personas que contradicen la Biblia abiertamente y denuncian a Cristo, sino aquellos que aparentan hablar en su nombre para menoscabar, distorsionar y adulterar con sutileza el evangelio verdadero a fin de reemplazarlo con un sistema de justicia por obras. Resumiendo el estudio de hoy, Dios se encarnó y se hizo hombre en la persona de Jesús, el cual murió por nuestros pecados y fue sepultado, pero al tercer día resucitó, de tal manera que solo existe un evangelio y aquel que cree en él es salvo. Pero hoy en día se predica y enseña muchos falsos evangelios y creer en ellos es peligroso, porque aquellos que lo hacen viven un engaño que no los hace reinar ni sentirse salvos. Que tengan un excelente día y los declaro como dice el Evangelio de la Gracia: perdonados, reconciliados, prósperos, sanos, reinando en vida, parte de la amada de Cristo que es su iglesia, y con el poder del Evangelio de Cristo en tu mente y en tu confesión. Nos vemos en el próximo programa de la Última Reforma y por favor,
compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Abba Padre,